Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el medio ambiente, tema que empezamos a tratar en la clase anterior. Entonces recordemos que veníamos hablando sobre qué era el medio ambiente, cuáles eran sus cuidados y cómo nuestro municipio ha ido cambiando a lo largo de los años con respecto a su origen y a todas las montañas y sus ríos limpios que tenía. Todos estos cambios se vienen dando debido a la contaminación. La contaminación es esa introducción de sustancias u otros elementos que provocan que el medio ya no sea seguro, que no sea apto para su uso y que por ende entonces las especies que se vean afectadas por estos cambios tengan daños en su sistema como tal. El contaminante puede ser de diferentes cosas, por ejemplo puede ser químico. ¿Cuál es un químico? Los jabones, los detergentes, los aceites que utilizamos, todas estas sustancias hacen que el medio ambiente se provoque, se dañe y no pueda ser utilizado de una mejor manera. Entonces, algunas de las consecuencias que tenemos en la contaminación es esta que vemos aquí en la imagen. Vemos que tenemos el océano en este sector y tenemos una playa, pero si vemos, esta playa está siendo totalmente contaminada. Encontramos rastros de botellas, de tapas, empaques, elementos que no son sanos y que hace y provoca que las especies que puedan estar habitando en este lugar mueran. En estos casos muchas de las especies como tortugas o los peces que habitan en el mar quedan atrapados en todos estos elementos, lo que provoca que mueran. O también puede provocar que estas mismas especies o tiburones, ballenas, se alimenten y coman todos estos productos plásticos pensando que es alimento, pero resulta que no es para nada alimento, lo que obviamente va a provocar que lleve a la muerte a este animalito. ¿Listo? Entre las causas y consecuencias que tenemos de la contaminación, entonces tenemos la tala excesiva de los árboles, lo que yo les comentaba en la clase anterior, que veíamos que en los cerros de San Mateo los árboles los han ido talando para poder construir casas, ¿cierto? En las montañas. Entonces, esta tala provoca que, por ejemplo, en las montañas no se retenga la suficiente agua. Cuando llueve, los árboles absorben esa agua por medio de sus raíces. Al no haber árboles que absorban esa agua, entonces va a provocar que las montañas se agrieten y se empiece a perder toda su vida. También hay otra causa, perdón, es la extracción y procesamiento de los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas. Pero ¿qué es eso de combustible fósil? No hablamos de un combustible fósil, estamos hablando que es un elemento que se obtiene después de muchos procesos a lo largo de muchos millones de años de la descomposición de los diferentes elementos que hay en el ambiente y que se convierten en petróleo. Entonces, por ejemplo, hablamos de los dinosaurios, de los árboles que estuvieron en esta etapa y que provocan estos combustibles, pero pasan muchos millones de años para poder obtener este petróleo. Sin embargo, cuando se quema el petróleo, se quema de una manera muy rápida y provoca muchas consecuencias: humo, exceso de calor, que hace que el planeta se vaya calentando, mis amores. Otro es el uso excesivo de los automóviles y medios de transporte que son impulsados por los combustibles fósiles. Entonces, vemos que los carros, los automóviles, producen demasiado humo, demasiado smog, y esto hace que el aire se vea perjudicado. Entonces vamos a enfermarnos nosotros de los pulmones. El otro gran caso de contaminación es el uso de los plásticos.
Entonces los plásticos es un derivado de los combustibles, del petróleo, y este plástico no se degrada, es decir, no vuelve a la naturaleza. Entonces, como no se degrada fácilmente, empieza a causar muchos estragos, no se integra nuevamente a la naturaleza, lo que provoca que muchas especies, como ya se los mencionaba, se coman ese plástico y termine siendo un peligro para los animales. ¿Listo? ¿Qué consecuencias traen todo esto? Aumentar el polen, es decir, que en el ambiente, en el aire, va a haber más contaminación. Entonces no va a ser sano para nuestros pulmones y vamos a empezar a enfermarnos. También vamos a tener aumento de enfermedades que se transmiten por el agua, porque el agua, al no estar limpia, va a tener diferentes bacterias, diferentes organismos que son dañinos para nosotros. Entonces el agua no va a ser de buena calidad y vamos a tener nuevos procesos de, por ejemplo, enfermedades intestinales, es decir, empezamos a tener problemas estomacales, lo que causa daños al cuerpo del ser humano. Pérdida de la biodiversidad, entonces lo que yo les comentaba con el ejemplo de la playa, ahí se van a empezar a morir diferentes especies por consumir plásticos, porque el agua no es habitable. Entonces cuando el agua no es limpia, pues no es posible vivir allí, entonces va a traer como consecuencia estos daños. Los problemas a la salud de los humanos, como ya se los contaba, las plantas no van a crecer igual, se van a demorar en crecer o simplemente pues ya no van a poder crecer. ¿Listo? El calentamiento global, que es un problema muy grande, que va a repercutir en que los océanos van a ir creciendo y muchas ciudades van a ir dañándose, van a ir perdiéndose por el aumento de todo esto. Esto entre las muchas otras consecuencias que tenemos como tal. Sin embargo, tenemos muchos tipos de contaminaciones. Uno de esos tipos de contaminaciones es la contaminación visual. Cuando hablamos de contaminación visual, estamos hablando de toda la contaminación que nos afecta a nosotros al mirarla. ¿Listo? Entonces, esto se da, por ejemplo, sobre todo en las grandes ciudades, cuando vemos, como veíamos en la imagen anterior, muchas imágenes, ¿cierto? Hay tanta información en el medio que no sabemos qué mirar, lo que va a producir en nosotros un cansancio y un desgaste. A esto es a lo que le llamamos una contaminación visual. ¿Listo? Eso se da en diferentes lugares y por eso hay diferentes leyes que protegen a todos los seres de este tipo de contaminación. ¿Listo? Otro tipo de contaminación que tenemos es la contaminación auditiva. Es esa que nos afecta a nosotros la parte de nuestros oídos, de nuestras orejitas, y que nos afecta bastante, nos puede llegar a traer consecuencias en nuestra salud. Algunos de esos, por ejemplo, es cuando hay tráfico, ¿cierto? Cuando vamos en el carro y hay trancones y empiezan a pitar, todo ese volumen, todo eso empieza a producirnos inconvenientes. Cuando pasan los aviones de pronto muy bajo y suenan muy fuerte, esos sonidos pues nos van a provocar a nosotros este tipo de malestares. Lo mismo que las obras de construcción, ya que allí en estas obras utilizan diferentes elementos como taladros, martillos, compresores que producen demasiado ruido y va a provocar que tengamos daño en nuestros oídos y a un futuro tengamos dificultades para poder escuchar bien. También tenemos algunos casos con el ocio nocturno. ¿Qué quiere decir eso? Eso cuando tenemos fiestas. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ir a alguna fiesta con sonido y tienen esos parlantes grandotototes, esa música, cuando ustedes salen, queda un zumbido en los oídos. Eso es contaminación auditiva, porque nos está afectando nuestros oídos. ¿Listo, mis amores? Bueno, continuamos.
tenemos la contaminación del agua. Bueno, la contaminación del agua, en este caso, bueno, les tenía un video preparadito, pero pues no lo podemos reproducir acá. Entonces, cuando vean esta presentación, por favor, véanlo. ¿Listo? Esta contaminación del agua se da, como ya lo mencionaba anteriormente, cuando agregamos jabones, detergentes, aceites. Todo esto provoca que el agua se contamine, entonces que en vez de ser transparente como debería ser y como la vemos de pronto en muchos programas de televisión, realmente tenga colores turbios, oscuros, y no podamos tener una agua válida y pues para que los peces la habiten, por ejemplo. Entonces es el caso de muchos de los ríos que hay en nuestros alrededores, donde el agua está tan contaminada que pues ya no hay vida en este lugar. ¿Listo? Por último, tenemos aquí la contaminación del aire. Esa contaminación del aire se da producida básicamente por la liberación de diferentes tipos de gases, como el humo. ¿Listo? Entonces ese humo hace que el aire tenga una serie de partículas que son muy pequeñitas, que no las vamos a ver a simple vista, pero que va a afectar nuestros pulmones, va a afectar nuestro sistema respiratorio. Entonces vamos a tener enfermedades respiratorias que nos van a dificultar la posibilidad de respirar, lo cual pues nos va a afectar a nosotros. Los grandes productores de este tipo de contaminación son las empresas como la que vemos acá, que liberan grandes cantidades de humo, los carros, los buses, que también liberan estas grandes cantidades de humo. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de circunstancias. ¿Listo? Esta contaminación se ha debido también a la demanda que tenemos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo así? A los gastos que requerimos y que necesitamos nosotros tener. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día necesitamos movilizarnos en grandes distancias. Tenemos que ir de un lugar a otro, y para ello utilizamos medios de transporte como los carros o los buses, que son uno de los medios que más producen este tipo de contaminación del aire. Entonces, por eso, esta contaminación la ayudaríamos a suplir si utilizáramos otros medios de transporte como la bicicleta. Por eso vemos que hoy en día se solicita mucho el uso de este tipo de implementos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Buen día. Bye, bye.